Entonces, nuevamente, agradeciendo su presencia, a que nos acompañan en la sala, Álvaro Gallegos, la presidenta de Senda, Roxana Pei, Vladimir Sagredo y Roberto Trincado. Muchas gracias por su presencia esta tarde en la presentación de IMA6 Senda de mayo de 2025. IMA6 son los índices mensuales de actividad económica interna de Senda. Y bueno, lo primero que queríamos ver, como lo hacemos siempre, es la situación del empleo. Y la situación del empleo, en este caso, es nuevamente favorable porque tenemos nuevamente las cotizaciones de marzo, que son las que actualizaron el IMA 6, que reflejan el empleo de febrero de este año, indican que el promedio móvil de 12 meses de cotizaciones al día, que es el indicador que nosotros seguimos, que es aproximadamente un 90% del total de las cotizaciones, eh, nuevamente ese promedio móvil subió en relación al mes anterior. Subió entre enero y febrero en algo así como 6.900 ocupaciones. Ahora, esto completa ya 5 meses desde octubre del año pasado, desde octubre del 2024, con cifras en ascenso de este indicador, que había tenido hasta octubre, digamos, 21 meses consecutivos de caída, lo que no se había producido nunca desde que hay registro de estas series. Es decir, ha sido esa la recesión del empleo más larga en registro. 21 meses, casi 2 años, entre enero del 2023 y septiembre del 2024. Esa es la situación del empleo. Ahora, sin embargo, desde septiembre hasta ahora ha estado este promedio móvil ganando todos los meses algunos miles de ocupaciones, y entre enero y febrero de este año ganó 6.900. Ahora, aún así, la serie del empleo, con esta caída tan pronunciada, tan prolongada más que pronunciada, eh, todavía no recupera, a pesar de que llevamos 5 meses de pequeña recuperación, todavía no recupera el valor de enero de 2023. Y de hecho está todavía algo así como 9.000 empleos por debajo de hace un año, y cerca de 130.000 empleos por debajo de enero del 2023. O sea, en otras palabras, el empleo todavía no se recupera en el país de esta recesión del empleo tan fuerte, que fue por causas exclusivamente internas, porque se debe exclusivamente en este caso a las políticas restrictivas aplicadas por el Banco Central y también por el Ejecutivo, hay que decirlo. Es decir, medidas fiscales y monetarias restrictivas. Y que siguen, ¿eh? Siguen esas medidas fiscales menos, pero las monetarias siguen restrictivas. Entonces, bueno, esa es la información que podemos entregar, que no es mala, digamos, porque se está recuperando, pero todavía no llegamos ni siquiera al nivel de 2023. Ahora, yo quiero decir que la responsabilidad en esto no es menor, ¿ah? Porque ustedes se dan cuenta que en un periodo de crisis política, el haber mantenido una situación de empleo de esta naturaleza, indudablemente no es buena ni para la economía ni para la política. Entonces, esa es la primera constatación que queremos hacer.
La segunda constatación nos gustaría para eh, presentarla, mostrar un gráfico, para lo cual voy a permitirme eh, mostrarlo. Este gráfico que ustedes ven ahí es la variación del fondo de pensiones, la línea esta que va en la parte de arriba, es la variación del fondo de pensiones desde la creación del sistema de AFP en 1981 hasta el día 8 de este mes, que es la última cifra que está acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la historia, digamos, del fondo es que era muy pequeño, digamos, hasta más o menos 1990, que es esta fecha de acá, y ahí tiene un crecimiento significativo desde 1990 hasta este punto que es el 2007. ¿Ustedes ven lo que yo estoy mostrando o me parece que soy yo el que estoy viendo mi... Se ve bien. Sí, lo que pasa es que ahí. Entonces, hasta este punto, que esa línea de ahí, ese punto alto, digamos, es el 2007, es decir, en la víspera de la crisis subprime. En realidad, las AFP siguieron creciendo más o menos hasta mayo, digamos. El fondo siguió creciendo hasta mayo del 2008. Y ahí tiene esta brutal caída y después una recuperación muy rápida. Ahora, y eso sigue creciendo y tiene otro periodo de crecimiento importante entre el 2011, perdón, entre el 2016 y el 2018. Y desde el 2018 se mantiene relativamente alto, pero a partir del año 2021 tiene una caída muy fuerte, muy fuerte. Ahora, eh, y ustedes se dan cuenta que el valor que tiene hoy día el fondo de pensiones, ¿no es cierto? Este nivel, en este momento tiene esto es a marzo no, perdón, esto es hasta el mayo es hasta ahora. Y el valor del fondo son 200.000 millones de dólares, 201.000. Ese es el valor que tiene hoy, digamos. Ahora, em, pero igual, ese valor es muy inferior al que alcanzó en este momento, que alcanzó a 278.000 millones de dólares el fondo. Y también es muy parecido al que alcanzó el 2007, donde estaba en 182.000 millones de dólares, todo esto en dólares de hoy. Entonces, esa es la evolución del fondo de pensiones. Ahora, eh, la evolución del fondo de pensiones se ha explicado por parte de las AFP como causadas por los retiros. Ahora, ¿los retiros cuándo fueron? Los retiros se hicieron entre agosto del 2020 y abril del 2021. Agosto del 2020 es más o menos aquí y el 2021 es más o menos acá, un poco más abajo. O sea, se hicieron en este periodo en el cual, digamos, el fondo de pensiones estaba muy, muy alto. Ahora, el fondo de pensiones, ¿no es cierto?, crece por la rentabilidad, pero también por los aportes de los cotizantes, y se achica por los retiros de los cotizantes.
normalmente las transferencias a las compañías de seguro, por ejemplo, para contratar pensiones vitalicias, es la fuente más importante de caída. Y las cotizaciones, por ejemplo, lo hacen crecer como en 1.000 millones de dólares por año, y, eh, y de esos 500 van a la compañía de seguro, digamos, por mes, perdón, por mes. Son más o menos 13.000 millones por año, y la mitad de eso va a las compañías de seguro. Pero en resumen, el tamaño del fondo, un aspecto muy importante es este movimiento, es decir, las cotizaciones de los cotizantes y los retiros que se hacen del fondo, el principal de los cuales es el retiro para contratar rentas vitalicias. Ahora, entonces, por una parte la rentabilidad y por otra parte, digamos, los retiros. Ahora, en los retiros están efectivamente los retiros que se hicieron en este periodo, que fueron más o menos 50.000 millones de dólares. Ahora, y las AFP lo que dicen es que la razón por la cual el fondo no ha recuperado su nivel anterior es, son los retiros. Y eso lo publican todos los diarios en primera página. Y, en fin, yo quiero, digamos, tomarme un minuto para presentar en la sala aquí a nuestro querido compañero Guillermo Rioseco, que está de visita en Santiago y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación a presentar esto en conjunto. Así que vamos a seguir y posteriormente, Guillermo, tú no sé si quieres saludar. No, simplemente agradecer el gesto amistoso de Manuel de que presencialmente y a su lado, digamos, participemos en esta entrega del I+6. Así que estoy concentrado escuchando tus cifras. Así que más adelante meto la cuchara, como dice, Eh, en el fondo. mm, bueno, y entonces vamos a tratar de dilucidar esta pregunta. Vamos a tratar de dilucidar si es verdad lo que dicen las AFP, digamos, o no es verdad. Bueno, para eso vamos a limpiar esta serie y con otra serie que es esta, que es una serie también en dólares, pero aquí están las ganancias brutas del fondo. Es decir, esto es las ganancias brutas por rentabilidad del fondo, brutas, antes de descontar comisiones ni nada. ¿Sí? Esta es la ganancia total del fondo. Lo que sí está descontado, porque esto se calcula a partir de la cuota, y la cuota ya tiene descontada lo que llaman las comisiones fantasma, que son, digamos, pagos que hacen las AFP a gestores internacionales de cuentas que le cobran una comisión. Esa es la comisión fantasma, pero la descuentan ellos de la cuota. Bueno, de paso, estas comisiones fantasmas, revisamos la cifra ahora en el I+6, van en este momento en cerca de 20.000 millones de dólares acumulados, ¿eh? Dicho sea de paso. Eso es lo que han cobrado en comisiones fantasmas. Pero en fin, esas no están acá, las comisiones fantasmas, porque ya están descontadas. Pero esta es entonces la ganancia del fondo debido a la variación de la cuota. La cuota es lo que mide lo que valen las inversiones del fondo AFP, es un promedio, ¿no es cierto?, de lo que valen las inversiones, y se va calculando día a día según esas acciones suban o bajan, o esos instrumentos financieros, que pueden ser bonos, qué sé yo, suban o bajan de precio en el mercado, de acuerdo a reglas bastante estrictas que pone la superintendencia para esta valoración. Entonces, de un día para otro se sabe si la cuota, digamos, del fondo subió o bajó. Entonces, como se sabe además el monto del fondo el día anterior, digamos, si uno le aplica el porcentaje que la cuota subió o la cuota bajó al monto que había en el día anterior, sabe cuánto ganó o perdió en el día, ¿no es cierto? Ahora, si suma todas esas ganancias o pérdidas, tiene esta línea. Es decir,
son las ganancias acumuladas del fondo de pensiones. ¿Y qué nos dice este gráfico? Es parecido al anterior, es decir, en un primer momento muy pocas ganancias porque el fondo era muy chico. Aquí, por ejemplo, había rentabilidades altísimas en la variación de cuota, pero como el fondo es muy chico, eso se traduce en poco dinero, ¿no es cierto?, ganado. Pero a partir de los 90, ya el fondo es más grande y empieza a subir, digamos, bastante. Después eso llega, ¿no es cierto?, a la crisis asiática, que es esta caída de acá. Ahí hay pérdidas. Ya no hay ganancias, sino que hay pérdidas de cuota. O sea, hay un largo periodo, fíjense ustedes, que va desde el 97 hasta el 2003. Desde el 1997, que es este punto de aquí, hasta el 2003, que es el punto más bajo que está acá. Y aquí empieza una fuerte recuperación de ganancias. O sea, el fondo gana muchísimo dinero entre el 2003 y el 2008, antes de caer en la crisis subprime. Muchísimo dinero. ¿Cuánto? Veamos. Aquí las ganancias acumuladas, ganancias brutas, repito, eran de 24.000 millones de dólares en ese punto. Y en este punto llegó a 124.000 millones de dólares. O sea, en este tramo ganó 100.000 millones de dólares, digamos, el fondo en ganancias brutas. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Perdió todo esto. ¿Y cuánto perdió? De 124.000 millones de dólares en ganancias brutas acumuladas, en 3 meses cayó a 92.000, digamos, millones de dólares. O sea, perdió de 124 a 99.000, perdón, no, un poquito más bajo. Cayó hasta, no, perdón, cayó hasta 48.000. 48.000 millones. 48.000 millones. Eh, O sea, desde eh, 124 mm. cayó hasta... Hay datos ahí en un libro Espérate un sí, segundito ahí que está. lo que pasa es que nos... Claro, cayó, el mínimo fue de 48.000 millones. Mm. Bueno, Sí. y se recuperó muy rápidamente, y llegó nuevamente, superó lo que tenía antes del 2007, y aquí al 2011 ya tenía un monto de 140.000 millones de dólares en ganancias brutas acumuladas. Aquí no entra para nada los aportes de los, digamos, ahorrantes, excepto en que, digamos, van ganando esos aportes, también van ganando rentabilidad, ¿no es cierto? Pero el grueso de la ganancia es la ganancia bruta debida a la variación de cuota. Bueno, entonces, y desde ese momento, miren la cifra, esto está en dólares de hoy, 140.000 millones. Las ganancias brutas acumuladas siguen, digamos, muy parejas, y saltan cuando el 2018, pero en febrero, a inicios del 2018, y llegan, digamos, a 168.000 millones. Después caen nuevamente, y tienen una caída muy fuerte acá, ¿no es cierto? A inicio del 2003, que es la caída de COVID, pero en el 2021 están en su máximo histórico, que fueron 171.000 millones de dólares. Eso es la ganancia del fondo sobre los aportes que se le estaban haciendo regularmente, pero esta es solo la ganancia. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó desde enero del 2021 hasta hoy? Esto es mayo del 2025, y están las ganancias
en 119.000 millones. O sea, hubo una pérdida de desde 171.000 hasta 120.000, o sea, 50.000 millones de dólares, hasta hoy. Pero fíjense ustedes que hoy se ha recuperado desde el máximo, desde el mínimo que se llegó acá. Y ese mínimo fue con el COVID, ¿no es cierto? Pero después cayó de nuevo acá, pues. Se recuperó del COVID y volvió a caer acá en octubre del 2022 y cayó a 89.000, más bajo todavía. Y después, en octubre del 2023 volvió a caer, digamos, a 90.000, es decir, por debajo de los 100.000 millones de dólares. Y se ha recuperado, pero volvió a caer acá en octubre del año recién pasado, del 2024, ¿no es cierto? 96.000, en fin, un poco menos. Ahí. Bueno, y hoy día está en el orden de 120.000, más o menos lo que tiene ahora, ¿no es cierto? 119.000 es la última cifra a mayo. Pero el mes pasado, por ejemplo, en marzo, donde estaban todas las cosas estas de los aranceles de Trump y todo eso, estaba como en 100.000 millones. Ahora, en el mes de ahora, ha ganado como, qué sé yo, 20.000 millones de dólares en poco tiempo por la recuperación que han tenido los mercados internacionales. Pero ¿qué es lo que yo quería mostrar respecto a esto? ¿Cuándo fueron los retiros? El 2000, Los retiros fueron, 2020. el A ver, primero fue el 2020, ¿no es cierto? Fue en agosto del 2020. Veamos, en agosto del 2020, 2019, 2020, aquí estamos, 2020, agosto del 2020, ¿no es cierto? ¿Cuánto había en agosto del 2020? 140.000 millones. 40.000 millones. Pero resulta que eso subió. Ahí fue el primer retiro. Bueno, las ganancias brutas subieron a 170.000, subieron de 50.000 millones de dólares ahí. Bueno, y el siguiente retiro fue ¿cuándo? Aquí, po. Fue el diciembre del 2021. Perdón, diciembre del 2020. Fueron en agosto del 2020, en diciembre del 2020 y en abril del 2021. Y abril del 2021 es más o menos aquí, pues. Es decir, en el punto más alto. Ahora, por lo tanto, los retiros fueron hechos en el periodo de máxima ganancia del fondo. Y la gente retiró una parte del fondo y se lo llevó para la casa, ¿no es cierto? Y compró una camioneta, pagó sus deudas, en fin, toda la gente hizo lo que hizo con los retiros. Ahora, muy bien, pues. Pero ¿qué es lo que hubiera pasado si no hubiera habido retiro, pues? Resulta que los hubiera agarrado a todos ellos esta brutal caída que hubo después, pues. O sea, en otras palabras, los retiros, el efecto real que tuvieron fue evitar que se perdiera Y que fuera una aprovechado por sus parte. dueños. Y los dueños aprovecharon su parte de ese. Pero por supuesto, pues, parte de esta ganancia le llegó al bolsillo de la gente, pues. Y por lo tanto, todo lo que le llegó al bolsillo de los afiliados, de 13 millones de afiliados que hicieron retiro, todo lo que le llegó fueron ganancias, pues. Que si no hubieran habido los retiros, Se habrían perdido. se hubieran esfumado, pues, Claro. en esta gigantesca pérdida que ha habido desde ese momento hasta ahora, pues. Ahora, nosotros hicimos con mucha responsabilidad el cálculo en forma precisa. Entonces, tomamos cuánta plata había, ¿no es cierto? ¿Cuánto fue el retiro, digamos, del agosto del 2020 y lo comparamos con la situación de hoy, ¿ya? Y vimos cuánta plata se había, digamos, salvado, se había rescatado de perderse. Hicimos el mismo cálculo para el segundo retiro y el mismo cálculo para el tercer retiro. Y llegamos a la conclusión de que entre, digamos, un 20%
del valor retirado y un 40% del valor retirado en realidad se habría perdido con esta caída tan fuerte. Es decir, en otras palabras, lo que dicen las FP no es verdad, pues. La causa principal de que el fondo de pensiones no haya alcanzado el nivel que tenía, ¿no es cierto?, antes de estas brutales caídas bursátiles que ha habido en el mundo, es justamente que, digamos, antes no habían ocurrido, puede decir, son estas pérdidas que en los puntos más bravos, digamos, desde ahí hasta acá abajo, llegaron a 80.000 millones de dólares, el doble casi de los retiros, o de ese orden. Claro, claro. 50 versus 80. Claro. Entonces, esa es la realidad. Ahora, nosotros queríamos mostrar esto porque, digamos, justamente está ahora de moda porque la discusión que va a venir, ¿no es cierto?, es la discusión de los retiros, pues. Y la discusión de los retiros resulta que es el mejor indicador de los pies de barro que tiene la victoria, entre comillas, a lo pirro, podríamos decir, usando otra expresión, ¿no es cierto?, que se logró con la aprobación de la reforma de pensiones, que lo que hace es reforzar este mecanismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿y por qué eso? Porque resulta que cuando viene la posibilidad de hacer retiro, están todos asustados de que va a venir un nuevo retiro, porque como hay elecciones, entonces los parlamentarios, ¿no es cierto?, no quieren aparecer como oponiéndose a los retiros, pues. Entonces, lo mejor para eso es impedir que se tramite esto. Y fíjense ustedes que la prensa está llena de noticias de que todos los acuerdos parlamentarios para los cargos principales de la Cámara de Diputados se han tomado sobre la base de que si va a abrirle paso a los retiros o no abrirle paso a los retiros, el personaje que pongan ahí. Y hace 2 días, o el día de ayer, ¿Ya? si no me equivoco, había un presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, que es el que tiene que visar la posibilidad de que se tramite o no se tramite el retiro. Bueno, ese señor renunció modestamente porque él era partidario y se había comprometido para que lo eligieran a decir que sí, que aprobaba. Entonces renunció este caballero, se resfrió, renunció y llegaron a un acuerdo, ¿no es cierto?, los parlamentarios de derecha y de oposición. Y el acuerdo es que, en definitiva, pusieran ahí a cargo de esto la mitad del tiempo a uno de oposición, pero opuesto a los retiros, y la segunda mitad uno de gobierno opuesto a los retiros también. ¿Para qué? Para justamente evitar que se exprese el deseo de la gente de que si le dicen que la plata es suya, muy bien, que se la devuelvan, pues. Entonces, esa es la realidad de el apoyo ciudadano que tiene el ahorro forzoso. Que si tienen la menor posibilidad de que retirar el dinero, la gente, los 13 millones de afiliados van a apoyar, digamos, hacer los retiros. Ese es el primer punto que queríamos destacar un poco más detalladamente en esta presentación del IMA 6 en atención a la realidad política de lo que está ocurriendo. O sea, en otras palabras, los que piensen que con esto se arregló la legitimidad del sistema de pensiones, más vale que se vayan dando cuenta de estas cosas. Perdón, Manuel, yo creo Sí, sí, que hagan lo que hagan respecto a las modificaciones y los innumerables parches que tienen un mismo sentido, es imposible que este modelo se convierta por sí en viable. Es inviable y decretado como fracasado. No es la solución. Entonces, eh, no hay que a veces caer en la trampa conceptual de porque fue aprobado por alguna mayoría transitoria en el Parlamento, no tenga los defectos que tiene y va a seguir por los años de los años persistiendo en ese error. O sea, las modificaciones legales que le introduzcan
no lo van a convertir en un auténtico sistema de pensiones de conformidad con los principios y conceptos universales de la seguridad social. Ese es el tema. Si esta legitimidad es relativa. La legitimidad se basa no solamente en una cuestión formal. En el mundo jurídico generalmente se plantea una cosa que es clásica, es el positivismo. Es decir, todo el andamiaje jurídico, legal de la etapa nazi en Alemania estaba revestida de formalidad y legalidad. La pregunta es, ¿eso era justo, era correcto en función de lo que es el derecho, de lo que es la justicia, de que son los principios universales? Ese es el tema. Y entonces este modelo no conversa con los valores fundamentales de la seguridad social. Por eso es que no hay más de 8 países en el mundo que tienen este sistema. No hay más. El resto, todos tienen sistemas públicos de pensiones en función de la seguridad social, en donde hay transferencias de riesgo a un seguro. En Chile no la hay, salvo esta figura del seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿no? Que es un seguro que se paga aparte y por lo tanto entonces las AFP plantean una imagen de una falsa seguridad. Ellos no son las AFP no son aseguradoras, son un banco con privilegios, con clientes cautivos. Eso es, Bueno, y forzoso. exacto, cliente Bueno, cautivo. yo quisiera justamente, alguien había hecho una Sí, pregunta. Álvaro, Álvaro. Álvaro, adelante. Gracias, gracias Manuel. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, Es estupendo. mucho más cerca, Álvaro. Eh, ya, ok. Mira, yo quisiera agregar un elemento que va a, de alguna manera, a enredar un poco la discusión de los retiros, y es que si la memoria no me falla, el próximo año, a comienzo, van a entrar a regir los fondos generacionales, lo que significa que las personas, los afiliados, van a perder una de las pocas libertades que tenían, que era aquella de cambiarse de fondo. Y entonces tengo la impresión de que algún segmento más ilustrado en materia financiera va a sacar sus cuentas y eventualmente puede pensar de que mejor retira sus fondos, si es que le dan la oportunidad, porque si no retira, va a quedar preso hasta que le toque jubilar, ya sea que el fondo sea muy rentable o que sea con pérdida, no se va a poder mover de ahí. Y yo creo que ese segmento de los ciudadanos que son, es un segmento muy pequeño, pero el segmento de los ilustrados financieramente, si hay algo que no les gusta, es quedarse preso en un esquema de ahorro que no le da ninguna flexibilidad, ninguna libertad. Eh, Porque si mañana tenemos otra crisis, digamos el próximo año, y tú estás metido en un fondo generacional, bueno, no tienes escapatoria ninguna, no tienes ningún lugar de refugio, no puedes salir de ahí y tienes que simplemente absorber la pérdida y esperar que en algún futuro esa eventual pérdida pudiese recuperarse, que es una cosa media, una suerte de ilusión. Los que están metidos en los temas financieros saben que cuando se pierde, se pierde. A los que no entienden mucho eso les dicen, no, quédese ahí para recuperar, pero lo concreto es que ya perdieron, nunca van a poder regresar, ya perdieron una parte. Entonces, es posible que algunos individuos que tengan esas, esa ilustración financiera empiecen también a presionar por la posibilidad de retirar algo de su fondo para no quedarse preso con el 100% de lo que tienen ahorrado y tener que esperar 20 o 30 años más hasta que se les llegue la etapa de la jubilación con todo el riesgo de volatilidad que eso implica. Efectivamente. Bueno,
Em, yo solamente para completar la presentación de este gráfico, les mostré la línea de arriba, ¿no es cierto?, que es el monto acumulado de ganancias brutas. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una segunda barra, ¿no es cierto? Y un área gris oscura. Bueno, esa área gris oscura son las comisiones y primas netas que ha cobrado el sistema de AFP y que por supuesto se restan de las ganancias brutas para obtener la ganancia neta. Y la ganancia neta es el área rosada de aquí abajo. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay varios momentos. Por ejemplo, casi toda la década de 1980 está en gris, porque los cobros de las AFP eran mayores a las ganancias brutas acumuladas. Bueno, también cuando vino la crisis, ¿no es cierto?, llamada la crisis asiática, que es este momento de aquí, 98. es el 97, Ah, claro. y fíjense ustedes, se pone gris de nuevo acá abajo la cosa, es decir, las el descuento hecho por las AFP, que ese por supuesto crece todos los meses. O sea, lo único que hace eso es, todos los meses va siendo mayor, ¿no es cierto? Bueno, porque se va sumando, este es el acumulado de las comisiones cobradas. Bueno, y después, nuevamente en la crisis subprime, llegamos a un área gris. Es decir, que las ganancias brutas no alcanzan a cubrir las comisiones y primas, y por lo tanto el sistema deja cero a sus afiliados, porque las ganancias que obtiene no alcanzan a cubrir las comisiones que le cobran. Y por ejemplo, en la fecha de hoy día, fíjense ustedes, anda cerquita de cero, porque la cifra de hoy día es que las ganancias brutas son 120.000 millones de dólares, estos 119.000 y tanto. Pero ¿cuántos son las comisiones y primas netas acumulados? 100.000 millones de dólares, pues. A 100.000 millones. Así es, pues. Oh, Claro. eso es escandaloso. Por supuesto. Y por lo tanto, la utilidad neta, ¿no es cierto? La ganancia neta Sí. es este cachito de aquí abajo, ¿no es cierto? Que son como 20.000 millones. 20.000. Claro, Menos de 20.000. exacto. Ahora, eso es básicamente la cifra que les quería mostrar de ese cuadro, que eso Senda lo actualiza mes a mes. Y lo actualiza en UF, donde esa diferencia es menor, pero de todas maneras es mayoritario el descuento de la, digamos, comisiones y primas. O sea, se quedan con la mayor parte de las ganancias. Bueno, y después está la situación en este gráfico, también ustedes se dan cuenta que este es el gráfico del fondo de pensiones, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a hacer medido en dólares. Bueno, em, el fondo de pensiones es la línea de arriba, el valor del fondo de pensiones. Por ejemplo, 201.000 millones de dólares es lo que tiene el fondo de pensiones hoy. Bueno, pero aquí hay una franja que es esta franja naranja, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que es la franja naranja? La franja naranja son los excedentes corrientes netos aportados al sistema de Desde, AFP. desde el 81 Claro, para adelante. acumulados desde 1981 para adelante. Es decir, ¿qué es lo que son los excedentes corrientes netos? Son los aportes de los afiliados, que son las cotizaciones, ¿no es cierto? Recaudada, las cotizaciones Las recaudadas. cotizaciones recaudadas. Cotización Y los subsidios fiscales, que aportado. también se aportan. Mm. Y se le resta a eso, para sacar el excedente, las Las pensiones que paga el sistema AFP. Las pensiones completas. Todas, sin subsidios, sino que las pensiones netas. Lo que se llama autofinanciado. No, ¿No? el mismo cálculo se llega por otra vía, Ya, que es restarle, digamos, a las cotizaciones ya, en la parte autofinanciada, perfecto. que es la misma fórmula, digamos. Pero básicamente es cotizaciones más subsidios menos pensiones. Ahora, si uno quiere, puede restar, en vez de sumar los subsidios, puede restarlos
a las pensiones pagadas y los subsidios son como 2/3 de las pensiones pagadas. Entonces, pero la sumatoria termina siendo la misma, ¿no es cierto? Correcto. Es donde uno pone los términos, ¿no? Bueno, pero en resumen, si ustedes se dan cuenta, esta área naranja, hay periodos en que ha cubierto todo el valor del fondo completo. O sea, por ejemplo, aquí estamos en el año 2001. En el año 2001, si ustedes se dan cuenta, si uno le resta al valor del fondo los excedentes netos que han aportado los afiliados y el fisco, menos las pensiones pagadas y otros beneficios, ¿ah? Se le restan pensiones y otros beneficios. Entonces, imagínense usted, se hace negativo. Después, aquí nuevamente, digamos, se hace negativo. Mm. Eso significa que la totalidad del fondo que había en ese momento eran solo aportes porque la ganancia neta era cero, como lo vimos anteriormente. Ahora, fíjense ustedes la situación de hoy. La situación de hoy, a mayo del 2025. El valor del fondo ya lo vimos, 200.000 millones, ¿no es 201 cierto? mil 201.000 millones. millones. Pero ¿cuánto es el excedente corriente neto aportado por el sistema de FP, que es cotizaciones más subsidios menos pensiones? 255.000 millones de dólares. El fondo hoy día tiene 200.000. O sea, si uno resta el excedente corriente aportado, llega hasta acá abajo. O sea, en otras palabras, los aportes, los hechos por los afiliados y el fisco cubren son 255.000 millones. Y esos 255.000 millones, ¿no es cierto? Son mucho más que los 200.000 que tiene el fondo. Ujú. Ahora, y cubre, por lo tanto, todo el fondo, pero además cubre los otros beneficios que ha obtenido la gente. Por ejemplo, Los los, incentivos. los retiros 10% están cubiertos por Ujú. la plata de la misma gente. En fin. Entonces, en resumen, y llega, ustedes se dan cuenta que si le suman todas esas cosas, llega prácticamente a cero el área, esta de aquí, digamos, el área naranja, que es la parte que es aportada por las ganancias del sistema. Eso es el asunto. O sea, el fondo de pensiones en realidad es un fondo generado íntegramente, Por pues, los, por los aportes de los netos de los trabajadores. afiliados. Bueno, este último gráfico yo lo quería ver porque es las mismas cifras, ¿ah? Estos son los excedentes corrientes netos, incluidos los retiros, ¿ah? No es el corriente, sino que el excedente total neto aportado por los afiliados y el fisco. Y estos son todos los años de vida del sistema. Y ustedes se dan cuenta que todas las barritas van para abajo. ¿Por qué? Porque todos los años uno le ha aportado al sistema, Ujú. con la única excepción de De estos 2 años, los retiros. que son los que se hicieron los retiros. O sea, la única vez que el fondo de pensiones devolvió plata a la gente fue con los retiros. El resto del tiempo, y es el diseño que tiene el sistema se queda más o menos con el 86%, ¿no es cierto?, de las cotizaciones. Y con el otro, con 5/6 de las cotizaciones. Y el otro sexto le permite pagar su aporte autofinanciado a las pensiones. O sea, esto es lo que mejor refleja lo que es este sistema. No es un sistema de pensiones, es un sistema de sacar dinero de salario para pasárselo al mercado financiero y por esa vía pasárselo a quienes realmente profitan de él, que son quienes controlan el sistema. Ahora, ya les decía yo que el dinero lo sacan ellos a partir de las compañías de seguro, porque las compañías de seguro todos los meses se quedan con la mitad de las cotizaciones. No, ahí se produce el cambio de la propiedad.
Y por O sea, supuesto, claro, y entonces eso pasa a propiedad. ese es ese es Exactamente. el modelo, ese es el diseño del negocio, ese es el plan de Pero por negocio. supuesto, O sea, obligan a la tienes gente, 40 años diciendo la plata es suya la y al suya, final, no, se ahora la la plata es quita. mía. Exactamente, es de ellos. Y ellos teóricamente ¿No? con eso, ¿no es cierto?, tienen que pagarle una pensión vitalicia, Claro, exacto. pero en la práctica se la pagan con todo el flujo que tienen, es decir, se quedan con la mitad de las cotizaciones todos los meses las compañías de seguro. Y ojo, son 4 grupos los que controlan el sistema a partir de las compañías de seguro. Ya hemos visto, el total de las compañías de seguro relacionadas con este negocio se quedan con, digamos, la mitad de las cotizaciones todos los meses, en propiedad plena, en propiedad plena. Ahora, de paso, con ese flujo pagan todas las pensiones, las de ese mes y todas las anteriores que deben, y les queda la mitad, les sobra la mitad, ya eso librecito, porque ya no deben nada. ¿Mm? Eso pasa todos los meses. Ahora, ¿pero quiénes son las compañías de seguro? Resulta que hay 4 compañías de seguro, o más bien dicho, hay compañías de seguro pertenecientes a Perteneciente al 4 grupos nacionales, que son, que se quedan con la mitad de todo ese flujo que les llega. Y nosotros vamos haciendo el seguimiento de cuáles de estos grupos, porque se pelean entre ellos, estos 4. Entonces, en un momento pasa arriba el que siempre ha sacado más que los demás, que es el Consorcio El Nacional de consorcio, Seguros, ¿cierto? correcto. Que El pertenece grupo al grupo Vicuña, Hurtado Vicuña. Ya, Negro Fernández. qué sé yo, claro, exactamente. Bueno, después, ese es el que siempre ha sacado más. Después, el segundo que siempre ha sacado una enorme tajada, ¿no es cierto? Es lo que era el grupo Sayé, Corp Seguro, pero que cuando quebró Sayé el año 2013, lo obligaron el resto de los empresarios a traspasar sus compañías de seguro a la Cámara de la Construcción. Y por lo tanto, hoy día el segundo receptor es la Cámara de la Construcción, Correcto. Con su compañía Con Futuro. con un futuro, exactamente, para ello. Ahora, en tercer lugar, ¿no es cierto?, viene otra, digamos, compañía muy, muy, muy popular, ¿no es cierto? Por lo menos es gente que Ah, tiene mucha ética. correcto. PEN, el Es grupo el PEN. Grupo Penta. Y fíjense ustedes que en el último mes el Grupo Penta los pampeó a todos los demás y se quedó con un 25% de todas las cotizaciones traspasadas. El 25% fue para venta. Y los otros sacaron 12, 10, qué sé yo, fracciones más pequeñas de ese total. Bueno, Por la vía de las rentas vitalicias. por la vía de la renta Ah, perfecto. vitalicia principalmente. Y también de los seguros de invalidez y Exacto. sobrevivencia que van para ellos también. Bueno, y bueno, y en los últimos 12 meses se quedaron con un quinto de todo. Pero el grupo Penta fue el que principalmente, digamos, ahí estuvo metido. Ahora, hay un grupo, una empresa norteamericana que es MetLife, MetLife. la aseguradora, esa también está al nivel de las grandes, ¿no es cierto? Que son las 3 que mencioné. Eso es más o menos el cuadro de lo que es el sistema de Ahora, pensiones. Manuel, un comentario que no sé si se relata, pero es bueno ponerlo sobre la mesa. Es que MetLife es una mutual, ¿ok? Y la construcción es una asociación gremial, ¿ok? Que en el momento de los cubos son sin fines de lucro desde el punto de vista de que en el caso de alguna disolución hay formas de apropiarse, digamos, de la renta, de alguna manera, ¿no es cierto? Eso ya son maestros para hacerlo, pero de alguna u otra manera reflejan, digamos, que una diferencia con los grupos económicos químicamente puros, como Penta, que es una sociedad anónima derechamente, digamos, ¿no es cierto?, concebida para el negocio, y consorcio. ¿Sí? Pero MetLife tienen un origen, una constitución desde el punto de vista de lo que es el mutualismo, ¿ya? Es como es como es MAPFRE en España, ¿ya? Que son organizaciones, no es que no tengan lucro,
no busquen el negocio, pero tienen nacen de una concepción distinta. Exactamente, nacen de las mutuales. Exacto, Claro, una filosofía claro. diferente, Mm. pero que no les impide comportarse en el mundo de los seguros y el mundo previsional como tiene que ser, tomarlo como un negocio. ¿Ok? Además, MetLife, igual que todas las aseguradoras norteamericanas importantes, fueron rescatadas por el gobierno de Obama, Tal cual. porque quebraron La en la crisis sí, del no, subprime. pero si todo el Claro, mundo fue rescatado ahí, exactamente. prácticamente. Exacto. Bueno, yo quisiera dejar hasta acá la parte que corresponde a mi intervención. Yo he querido destacar, en el informe están completos todos los cuadros, cuánto se recaudó en el año, las cifras gruesas las voy a repetir una vez más. Manuel, antes quiero aprovecharme que estoy aquí con el, el expositor del panel, es que reiterar algo que siempre hemos venido sosteniendo, es la pérdida de la capacidad de asombro con estas multimillonarias pérdidas del sistema y que se han normalizado. O sea, esto en cualquier país, y que se entendiera que estos dineros deberían ser destinados al pago de pensiones, sería un escándalo impresionante y significaría la caída de gobiernos enteros, ¿no es cierto? Y de censuras y de... No, o sea, esto es imposible que ocurra en Inglaterra, es imposible que ocurra en Francia, es imposible que ocurra en Estados Unidos. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque ellos no conciben entonces que los dineros destinados a pagar las pensiones, destinados a la seguridad social, o sea, destinados a asegurar la vida, la sobrevida de la gente que entró a la etapa al retiro, finaliza su vida activa, se juegue, digamos, en la bolsa y dependa básicamente de los vaivenes. Eso es calificado como una irracionalidad. Y entonces lo que queda, creo yo, de alguna u otra manera, es que teniendo claro eso, hay que la necesidad ética y moral de impugnar este modelo. Una cosa es que se apruebe en el Parlamento, pero esto no es compatible con el derecho internacional, no es compatible con los derechos humanos. La seguridad social es un derecho humano. Esto no es compatible con los estándares que establece la OIT, una de las fuentes del derecho del trabajo internacional más importante que tiene el mundo en este mundo, desde su creación. Ya, así, por lo tanto, yo creo que hay que analizar en profundidad cuál es la forma. Chile está capturado por esta lógica, el discurso oficial. Se naturaliza perder esta cantidad impresionante. Y por otro lado, hoy día venía escuchando en la radio que no, estamos endeudados, necesitamos ahorrar 1.000 millones ya. Pero ¿cuánta plata entregamos en subsidios para subsidiar una industria parasitaria? Son 2.000 millones y tantos de dólares por año, ¿no es eso? O No, más. 4.000. Casi, claro, porque son 3.000, claro, son cerca de 3.500, 4.000. Me quedé, En la última cifra son 4.000. claro, me quedé atrasado porque los datos míos eran 3.500 por año y en 4 años entonces eran 14.000 millones de dólares que un gobierno podía ahorrarse en subsidios, ¿no es cierto? Si tuviéramos un sistema público como corresponde. Entonces, y hablan de 1.200 como si fuera una hazaña. En consecuencia, que aquí simplemente se trata de hacer las cosas como corresponde, de manera correcta, ¿ya? Y pagar sobre la marcha. Yo no le pego mucho al inglés, pero tú sabes cómo se dice. Y así funciona en el mundo. Así funciona en el mundo con la clásica reserva técnica, ¿no es cierto?, que permite, junto con los cambios paramétricos, entonces darle soporte y hacer que los sistemas sean sostenibles desde el punto de vista económico, financiero. Eso quería, digamos. No, por favor. Wow, Álvaro, por favor. estoy destruyendo aquí la infraestructura. Déjalo ahí nomás. Déjalo ahí nomás. Hola, Manuel, hola a todos. Me disculpa la descortesía, que no saludé cuando dieron la palabra. Llegué justo cuando ya había empezado. Muy contento de estar de nuevo con todos ustedes. Muy interesante, como siempre, Manuel, tu presentación. Eh,
hay un asunto técnico que yo quisiera aportar y tú analizas si lo puedes usar o no. Y es que cuando tú hablas de ganancias brutas, eh, se entiende, pero tal vez habría que precisar que la rentabilidad de los fondos o la variación cuota es una rentabilidad devengada que nunca se ha realizado. Es decir, claro, porque la Siento gente que se lo repito. entusiasma, la gente se entusiasma, gane tanto, pero no es cierto, porque Claro, no se ha realizado esa ganancia. Y claro, tú hiciste ahí un aporte muy interesante cuando dijiste que con motivo de los retiros, ahí sí que la gente realizó esa ganancia. por supuesto, Ahí sí que sí. claro, Pero todas estas ganancias devengadas pueden desaparecer de la noche a la mañana en cualquier crisis, como ocurrió en el 2008, en que se claro, perdieron 40% el fondo A, perdió 30 claro. el B, 20 el C, es una cosa muy bonita, ¿eh? Casi los números eran redonditos, 40, 30 y 20. Eh, pero claro, es una ilusión cuando te hablan de la rentabilidad de la AFP o del fondo, porque son rentabilidades devengadas, que no Así son es. rentabilidades realizadas. Ahora, volviendo a lo que estaba comentando hace un ratito, eh, yo no sé cómo lo va a hacer la autoridad, la superintendencia principalmente, para regular el traspaso desde los fondos, desde los multifondos a los fondos generacionales. Porque en estricto rigor, de acuerdo con el 3500, y no sé si Guillermo, ¿no es cierto?, me puede corregir si estoy equivocado, obliga a que toda transacción que hagan estos fondos de pensiones tiene que hacerse en un mercado formal. Es decir, tiene que ir al mercado y liquidarse las inversiones y que haya un interesado que las adquiera. Y en este caso serían los fondos generacionales. Eh, Probablemente la autoridad va a querer evitar aquello y va a buscar algún mecanismo de endoso, de transferencia directa, sin paso por el mercado. Eh, no sé si en la reforma profesional me tengo la impresión de que no está considerado un espacio legal para permitir aquello. Bueno, la superintendencia tal vez tiene la facultad de interpretar la ley y por lo tanto buscar una fórmula ad hoc para evitar que pase todo esto ¿cómo se llama? Por el mercado. Otro momento en que esto va a estar arriba de la mesa es cuando, si es que prospera, ¿no? Se produzcan las famosas licitaciones del stock. Entonces va a haber una FP, o como quiera que se le llame en ese momento, que va a ser la ganadora, y las otras van a ser las perdedoras, ¿no es cierto? Porque solo puede ganar una, la que ofrezca la comisión más baja a sus afiliados. Y en ese momento, las AFP perdedoras van a tener que traspasar el 10% de su cartera a la AFP ganadora. Y nuevamente entonces la pregunta es, ¿cómo se va a producir ese traspaso? ¿Va a hacerse, según dice actualmente el 3500, a través de los mercados formales, por lo tanto en el mercado real de compra y venta de valores financieros? ¿O se va a buscar una fórmula que evite esa enorme turbulencia que causaría en el mercado tirar el 10% del fondo de pensiones a, a remate, ¿no es cierto? Porque eso así tendría que operar. Recordemos que son 200.000 millones, entonces habría que tirar 20.000 millones de dólares en un día, o en una semana, en 90 días, no sé, en el periodo que la superintendencia determine. Pero eso va a generar sin duda turbulencia. Entonces yo me imagino que van a tener que inventar alguna forma, algún mecanismo de transferencia de esos documentos a través de traspasos simplemente, ¿no? Y de informes a través del DCB, bueno, no sé. Pero bueno, quería dejarlo señalado porque para esos momentos veremos si realmente entonces esa rentabilidad se materializa, esa rentabilidad de gas se materializa, se realiza y pasa a ser algo real. Muchas gracias, Álvaro, por tus comentarios, siempre enterado
Álvaro Gallego, ex superintendente de pensiones, una persona que sabe de qué está hablando. Queremos ofrecer la palabra a las personas que nos acompañan para, digamos, que intervengan. Nos queda, en teoría, unos 20 minutos para cumplir con el compromiso que tenemos de 1 hora y media de presentación. Ofrezco la palabra. Bueno, yo puedo resumir las cifras principales del IMA6. Las cifras principales del IMA6 son, en primer lugar, la recaudación de cotizaciones. La recaudación de cotizaciones equivale a 1/5 del presupuesto fiscal. Es decir, de la recaudación total que tiene el fisco, la recaudación de cotizaciones representa aproximadamente 1/5, un poquito menos. Fueron 14.000 millones de dólares en los últimos 12 meses y la recaudación fiscal total, no siempre nosotros la llamamos actualizada mes a mes, fue, digamos, el equivalente a que los 14.000 son más o menos un 19% de el total de la recaudación del fisco, si se comparan ambas. Ahora, hasta 1981 era parte de la recaudación fiscal. Hoy día, si por ejemplo nos cambiamos todos al IPS, se autoriza cambiarse al IPS, nos cambiamos todos al IPS y empezamos a cotizar todo en el IPS, el presupuesto del fisco aumentaría en 1/5 aproximadamente. De paso, al aumentar el presupuesto del fisco en 1/5, al recuperar las cotizaciones previsionales, Chile dejaría de ser algo raro, atípico en las formulaciones de la OCDE, que siempre nos compara con otros países, ¿no es cierto?, que están en ese club, entre los cuales están todos los países desarrollados y otros que están emergentes. Entonces, y lo raro que tiene, digamos, Chile, lo atípico, según la OCDE, es que el Estado le transfiere al sector privado forzosamente, así lo llama la OCDE, transferencia forzosa al sector privado. Le transfiere, ¿no es cierto?, algo que cobra forzosamente, se lo transfiere al sector privado. Bueno, si eso se acaba y se recuperan las cotizaciones, por ejemplo, reitero, trasladándonos todos al IPS, bueno, se normaliza la recaudación fiscal para lo que es el promedio de los países de la OCDE, pues. Es decir, Chile no solo tiene esta rareza de que 1/5 de su recaudación total, ¿no es cierto?, la transfiere a los mercados financieros para que la ocupen estos pentas y otros, ¿no es cierto?, sino que lo que hace también es que, digamos, la recaudación fiscal baja, pues. Entonces, comparada con el Producto Interno Bruto, estamos entre los últimos países entre los que menos recaudan. Pero no es que recauden menos, si recauda lo mismo que el promedio de la OCDE más o menos, pero la diferencia es que toma ese monto y se lo pasa al sector privado, esa recaudación forzosa se la pasa al sector privado. Entonces, la recaudación de cotizaciones es realmente una de las cifras más importantes que hay. Es el segundo impuesto que más recauda después del IVA, la recaudación de cotizaciones. Ahí, Que más ahí, aporta. pero ahí, Manuel, yo creo que vale la pena hacer una pequeña, detenerse un poco en una cosa que yo he venido planteando conceptual, y es que es el asunto de la propiedad, ¿ya? Eh, entonces, cotización, ¿va a seguir denominándose cotización o va a ser una contribución? ¿No es cierto? Bueno, Y al ser una contribución, claro, entonces pasa a formar parte del presupuesto. por Y supuesto. entonces se acaba esta irresponsabilidad y esta irracionalidad de tomar parte del presupuesto y ir a jugar a Wall Street. Si ese es el tema. Eso es el ¿Te tema. fijas? Entonces ahí va a haber que sincerar en algún minuto
lenguaje. un dilema ficticio, porque en realidad a un sistema de pensiones lo esencial es la transferencia del riesgo y el pago final de las pensiones y no la propiedad durante 40 años, en donde, como muy bien acotó Álvaro, dice, prácticamente estos son ganancias devengadas, pero jamás realizadas. Ya, entonces no tiene ni un sentido jugar a que tú eres dueño de esa plata durante 40 años cuando no tiene ninguna cosa concreta, tocable. Nunca pasó. Nunca pasó. Y además lo que pasó fue que perdió valor eh, 10 veces por las crisis que son cíclicas y que se repiten. Entonces, es muy importante acumular argumentos, porque el argumento desde el punto de vista comunicacional de la propiedad es algo muy complejo. Entonces, lo que van a salir diciendo es, se quieren apropiar de los fondos, ¿te fijas? Quieren pegar un manotazo a los fondos, porque esa es la consigna, ese es el panfleto, esa es la caricatura. Pero ese problema no lo tienen, como lo he dicho muchas veces, no lo tienen las Fuerzas Armadas. No tienen el problema, no hay dilema ahí. Ellos aportan y saben que esa plata no es de ellos. Pero al contrario, tienen un contrato social que les dice yo les voy a pagar porque ahí hay un seguro. O sea, entonces esa contribución se convierte en una prima a cambio de la transferencia de un riesgo. Y el riesgo lo tiene el aparato asegurador. Esa es una cosa que hay que definir muy Sí, claramente. sí, sí. O sea, en todo el mundo está definido, ya está despejado. Si aquí no hay que inventar mucho tampoco. Tampoco nos pasemos de listo decir que no, que somos iluminados. No, si así funciona de manera lógica en el mundo. Claro. Bueno, siguiendo con los flujos, ¿no es cierto? Esto principal, el principal son las cotizaciones. Ahora, yo quiero hacer una observación, ¿eh? Y que la hacemos siempre, y es la siguiente, que en 1981 el fisco perdió un quinto de sus ingresos, porque las contribuciones a la seguridad social, que en ese momento lo eran, se traspasó al mercado financiero, ¿no es cierto? Este corralazo, donde se fue juntando todo este dinero, ganando, perdiendo, en fin, y teóricamente en propiedad del afiliado, en fin. Ya. Pero el fisco perdió un quinto de su presupuesto, de sus ingresos. Ahora, pero resulta que el fisco siguió pagando todas las pensiones. Entonces, ¿cómo arregló este gigantesco déficit que se le generó? Endeudándose. Endeudándose y endeudándose ¿con quién? Con el fondo de pensiones, pues. Y de esa manera, ese déficit que después ha continuado, ¿no es cierto? Porque el fisco va subiendo todos los años su gasto en pensiones. Bueno, ¿y cómo lo financia? Endeudándose con el fondo de pensiones. Ahora mismo, en esta nueva ley, un aumento de cotizaciones pasa a ser un préstamo al fisco directo, en este caso de los afiliados, sin pasar por las AFP que se lo pasen al fisco, sino que se lo pasa directamente al afiliado. No sé si le irá a firmar un pagaré o alguna cosa así. Por ahora son las AFP las que le firman un pagaré al fisco, o al revés, el fisco a las AFP. Pero en fin. El asunto es que el De resultado, dudosa constitucionalidad. por supuesto, en todo caso, el resultado de esto es que 2/3 de la deuda fiscal de Chile es una deuda del fisco con el sistema de AFP. ¿Y por qué? Porque resulta que al traspasar las cotizaciones a los mercados financieros para financiar negocios de empresarios fundamentalmente, el fisco se quedó, digamos, sin una parte importante de sus ingresos. Entonces, esa es la primera cifra que nosotros siempre nos interesa destacar. La segunda cifra que nos interesa destacar es el pago de pensiones a AFP. ¿Cuánto es el pago de pensiones a AFP? En los últimos 12 meses, por ejemplo, ¿cuánto fue? 6.000 y tantos millones de dólares. ¿Y cuánto se recaudó? 14.000. O sea, en otras palabras, la recaudación siempre ha duplicado y más que duplicado el monto pagado por la AFP en pensiones. Y por lo tanto aquí no hay un problema
de mercado del trabajo malo, no hay un problema Se cotiza poco. de que se cotiza poco, al contrario, se está cotizando el doble de lo que se paga en pensiones y se ha cotizado durante 43 años, el doble de lo que se paga en pensiones. Entonces, las cifras son bastante impactantes. O sea, lo que se ha recaudado en cotizaciones son 250.000 millones de dólares. Y lo que se ha pagado en pensiones son 123.000 millones de dólares, algo así, hasta la última cifra, hasta marzo, que nosotros la actualizamos mes a mes. Entonces, bueno, la tercera cifra interesante es los subsidios fiscales al pago de pensiones. ¿Cuántos son los subsidios fiscales al pago de pensiones? Tenemos la cifra para el mes de marzo, tenemos la cifra para los últimos 12 meses, digamos, de hasta marzo de este año, y tenemos la cifra desde 1981 hasta ahora. Pues bien, lo que se paga, o sea, los subsidios son desde 1981 hasta ahora equivalen al 60% del pago de pensiones. Es decir, los subsidios entregados por el Estado son 80.000, algo así, digamos, millones de dólares. Es decir, una cifra realmente muy, muy impactante que equivale digamos, a 2/3, al 60% exactamente del costo total de las pensiones pagadas. Ahora, si uno resta, ¿no es cierto?, esos subsidios de el costo de las pensiones, lo que le queda es un tercio de las pensiones, ¿cierto? Porque 2/3 se lo subsidian y lo que queda es un tercio. Y ese es el aporte que hacen las AFP al pago de pensiones. ¿Con qué lo financian las AFP ese aporte de un tercio? Lo financian con un sexto de las cotizaciones. Con un sexto de las cotizaciones financian su aporte a un tercio del pago de pensiones. Eso lo pueden calcular ustedes mentalmente también, porque si la recaudación es el doble, para financiar un tercio de la mitad se necesita un sexto del total, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, con un sexto de las pensiones, de la recaudación, ellos financian el aporte que hacen a las, Persona digamos, autofinanciada. claro, pensiones autofinanciadas. Y los otros 2/3 los pone el FE. Entonces, esas cifras son muy importantes para que la gente las tenga claras y nuestros auditores las tengan claras, nuestras auditoras lo tengan claro. Y que entre otras cosas fueron los argumentos esgrimidos por muchos países que revirtieron el proceso de privatización, Por porque supuesto, tenían complicado precisamente, digamos, al fisco al fisco, pues. con una carga, digamos, de endeudamiento que no tenía ningún sentido. O sea, era que, como se dice normalmente cuando uno tiene que describir una cuestión como esta, financiar perdón, subsidiar a una industria que es parasitaria. Porque Pero sobre si todo, de alguna manera llega, digamos, llega al final al afiliado, pero entonces, para qué creé una industria, un modelo que no me resuelve el problema? Porque eso es, po. Si lo hubiese resuelto, bueno, tendríamos que aceptar de alguna manera, digamos, ¿no es cierto? Pero es que el asunto es que no lo resuelve porque la lógica es perversa. O sea, en el fondo a ellos, el foco no son las pensiones. No, no, pues el tenéis, foco, pero mira, yo creo que en eso hay que hacer, digamos, hay que decir, porque ¿cuál es el destino de esto? El destino de esto es financiar negocios de empresarios, de empresas. ¿Mm? Y fíjate tú que en Chile el sistema de AFP, incluyendo a las compañías de seguro y sus reservas técnicas, es decir, el fondo de pensiones y las reservas técnicas, ¿Mm? financian el setenta por Del crédito. ciento de todos los créditos que piden las empresas ¿No? directamente. Financian el 10% de todos los préstamos que hacen los bancos y financian el 20% del capital bursátil de las empresas del IPSA, que se llaman, que son las más grandes. O sea, ese es el sentido. O sea, todo esto es cobrarle dinero a los salarios, sacarles todos los años dinero a los salarios y lo que le sacan supuestamente para pensiones,
en realidad ocupan un sexto para pagar las pensiones, digamos que adeudan, y el resto queda para adentro. Yo no sé si recuerdas, Manuel, Eso es un abuso, se llama superexplotación, usar salarios para financiar negocios de empresarios. no sé si recuerdas antes del 81 Ujú. que el mercado, o sea, los incentivos y la publicidad para que la gente ahorrara era muy dinámico. En la televisión tú veías permanentemente Claro, publicidad para incentivar por supuesto, el ahorro. claro, Y así debe funcionar. pero claro, Pero ya nadie gasta en publicidad para incentivar el ahorro voluntario, el ahorro, el verdadero ahorro, claro, porque no lo necesitan, lo tienen todos los meses. pero además le sobra la mitad, Pero por eso y la tienen que invertir en el extranjero. no, por eso te digo, Claro, te fijas entonces, pero en esa época, me recuerdo, la colocadora nacional de valor, pero era un ejército de gente, claro, de vendedores para incentivar que la gente, la cooperativa de vitalicia por y supuesto. así, o sea, una industria muy dinámica Ujú, y que desapareció porque no tenía sentido. Esto era abrir la llave y ujú, la plata está ahí. Son cerca de 7.000 millones de dólares que quedan disponibles. Es excelente. Entonces, de alguna otra manera, no, 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 queda mucho más. más. Entonces, lo Si que. queda, piensa que lo que les queda neto de excedente, considerando los subsidios fiscales, Ah, claro. es Oh, 5/6 de la recaudación. Eso es. entonces, eso llama la atención Mm. porque dentro de los argumentos, por ejemplo, que se escucharon claramente, y lo otro, que está declarado explícitamente, digamos, en los impulsores de las reformas provisionales y los que defienden el modelo, ¿ya? Pero explícitamente, incluyendo al actual ministro de Hacienda, que una de las preocupaciones es densificar el mercado de capitales Darle y profundidad, darle profundidad y todo eso, o sea, absolutamente declarado. pero por Entonces, yo supuesto. lo que no entiendo es lo siguiente, a ver, Capredena o Dipreca podría tener dentro de sus objetivos, como dices tú, densificar el mercado de capitales. No, sus objetivos son pagar pensiones de la gente y generar todas las actividades que sean necesarias para cumplir ese objetivo. La pregunta es, ¿por qué las AFP tienen que hacer? Y eso que tienen giro exclusivo. Claro. Claro, porque no consiguen otras fórmulas. ¿Sí? Pero además está el hecho de que todos los chilenos somos iguales, pues. Porque hay asalariados, ¿no es cierto?, que es el 99% de la población que vive de un salario, y eso lo comprobamos nosotros todos los meses al revisar, ¿no es cierto?, las cotizaciones, y las cotizaciones son descuentos a los salarios, pues. Bueno, y hay empresarios, pues. Ahora, los empresarios pagan los salarios, pero resulta que por esta vía recuperan ellos parte del salario que pagaron. Porque ¿a dónde va a parar eso en definitiva? A los grupos más grandes para financiar sus negocios. Tal cual. Entonces, usar plata de los trabajadores para financiar negocios de los empleadores. Y eso es un abuso. Es un abuso. Es un abuso porque los salarios no se tocan. Son para la familia del trabajador, no para financiar negocios y menos negociados, ¿no es cierto?, de un puñado de empresas. Bueno, Para eh, finanzas. digamos, em, la última cifra, ¿no es cierto?, que yo quería destacar, que es el excedente. El excedente es, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, es la recaudación de cotizaciones menos el aporte neto que hace menos las autofinanciadas, ¿no es cierto? O sea, el excedente corriente son 5/6 de las De todo, cotizaciones actuales. recaudadas. Bueno, entonces, bueno, ese excedente neto, ¿no es cierto?, es una cifra extremadamente importante, porque eso equivale al déficit fiscal que esto ha significado. Es exactamente la medida del déficit fiscal que esto ha significado. Y es la medida del abuso. Eso es exactamente la cifra que hay que recuperar. Con ese excedente neto se pueden duplicar las pensiones actuales, ahorrándole al fisco todos los subsidios que hoy día pagan. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pues. Y eso es lo que va a ocurrir, pues. Porque esto que hicieron, que es la brutalidad de subir las cotizaciones, ¿no es cierto?, y de aumentar este abuso y este excedente de 13 a 20%, a la gente le van a descontar ahora un quinto de su salario, un 20% de su salario.
¿Y para dónde va a ir esto? A financiar negocios empresarios, pues. Si de eso, los beneficios que tiene esta reforma para los pensionados es 2 puntos. Y los 2 puntos son de cargo fiscal, porque ya de antemano se queda claro que 1,5 por lo menos queda endeudado. El fisco con el afiliado, es decir, que tiene que pasar a la plata nuevamente al mercado financiero cuando jubile. En fin, entonces ese es este sistema. Y este abuso gigantesco es una de las causas de la crisis política que tenemos, pues. Y la crisis política que tenemos es el problema más grave que tenemos en este país, porque nada funciona en un país si no hay una autoridad legítima, porque cada uno hace lo que quiere, pues. Entonces los bandidos hacen lo que quieren, digamos, la gente hace lo que quiere, a todo el mundo, a los empresarios, se nos sigue, todos los poderosos, el más fuerte gana, porque es la ley de la selva. ¿Y por qué? Porque no hay una autoridad política legítima. ¿Y para qué está la autoridad política? Para imponerse a los poderosos, para que no abusen del pueblo. Y si el sistema político no hace eso, la ira del pueblo se vuelca sobre el sistema político. Y hoy día yo quiero llamar la atención de que ninguna fuerza política existente está planteando lo que hay que hacer para recuperar la legitimidad del sistema político. Ninguna fuerza política existe en este momento. Eso es primera vez que ocurre en la historia de un siglo de Chile, porque en esa historia el pueblo ha irrumpido masivamente, indignado con los abusos, ¿no es cierto?, una vez a cada década. Así funciona esto. Hay irrupciones populares una vez a cada década. Ahora, y siempre ha habido, digamos, en el sistema político, alguna fuerza política que levante las consignas de hacer las reformas necesarias. Y ahora no hay ninguna. Todas las fuerzas políticas están ofreciendo más de lo mismo. No hay ninguna que se salga de ese marco. Yo creo que hay dos hechos políticos, creo, de relevancia en armonía con lo que tú señalas, Manuel, que puede ser algo así como anecdótico. Una cantante muy querida, muy conocida en Chile, como Porque no está Ana, bueno. declaró El análisis político, lo que hace que uno del va a estallido social, pasar por riesgo. ¿ya? Uno. Y dos, el presidente regional de Renovación Nacional, el Biobío, lo No, mismo. amor, si están hablando de las AFP, La protesta, el estallido dice que el origen se justifica, es comprensible y entendible. Así es que el no tiempo me avanza acuerdo de eso, hijo, que no ha almorzado. y lo que tú señalas es estupendo y tiene mucho, mucho Mucha hambre. Así que si me dan un poquito de ahí. la realidad. O sea, eso es así, se están acumulando las frustraciones, la rabia, porque los temas no se han resuelto, Esa es la se han razón, postergado. por supuesto. Como decía el expresidente Arturo Alessandri Palma hace exactamente un siglo, no hay excepción en la ley de la historia que conduce a los pueblos a la hecatombe si postergan las reformas necesarias. Tal cual. Y esto es lo que se ha hecho aquí en Chile, con esta, que es la segunda reforma necesaria, porque este es el segundo abuso, es 1/5 del presupuesto nacional. El mayor abuso es el cobre que se llevan sin pagar, que es la mitad del presupuesto nacional. Bueno, pero esto lo agravaron, porque subieron la cotización de 13 a 20%. En fin, me parece que Gloria, querías tú intervenir. Y Roberto Trincado, tú tienes la mano levantada, me parece que hace rato, excúsame, y Sí, puedes intervenir, por favor. gracias por el espacio. Escribí mi pregunta, pero parece que nadie lo lee. Soy un simple trabajador aspirante a la PGU y sumamente decepcionado de las posibilidades de que podamos hacer algo para cambiar esta situación. Cada vez que escucho un análisis así, yo creo que éticamente estamos autorizados para quemarlo todo, ¿no? Pero esto se sabe desde hace mucho tiempo, desde que yo vengo escuchando a No Más FP, en fin. Entonces, la pregunta era,
en razón de lo que está pasando fuera de Chile, porque esa es mi última esperanza que está quedando. Algún tipo de hecatombe financiera que ocurra a propósito de esta eh, política de Trump que está desahuciando al neoliberalismo, según lo que se ve hasta ahora. Si es que predominan, por ejemplo, en algún momento los BRICS, si es que se derrumba el dólar o nos desdolarizamos en Chile, qué cosa interesante podría ocurrir fuera de Chile para que estas cosas eh, que son tan básicas y que todavía no me explico por qué fueron rechazados en el proyecto de nueva constitución, pudieron haber sido abordadas. No tengo ninguna esperanza de que esto lo podamos resolver como chilenos. Yo creo que aquí la mayoría somos imbéciles. Me queda clarísimo con este nuevo análisis que ustedes vuelven a reforzar hoy día. Entonces, ¿qué cosa interesante puede pasar fuera de Chile como para que algo cambie? Por favor. Yo ofrezco la palabra a todos los asistentes para que respondan esta pregunta interesantísima de Roberto Trincao. Nuestros panelistas, bueno, está aquí la presidenta de Senda, Roxana Pei, Álvaro. Bueno, Roberto, y voy a intentar, digamos, Chile es una anomalía, ¿ok? Es decir, cualquier hecatombe, como tú señalas, que ocurra en el mundo económico, político, internacional, golpea a todos los países de acuerdo, digamos, a sus propias características, ¿ya? El problema es ese. El problema está en que Chile es uno de no más de 10 países en que su sistema de pensiones, su sistema previsional, depende de justamente estos vaivenes de la economía, de la volatilidad, digamos, de los mercados, y entonces confirma que es una irracionalidad. Entonces, las cosas eh, van a impactar más gravemente, por supuesto, digamos, los fondos de pensiones, pero no va a impactar los fondos de pensiones de los franceses, ni de los italianos, ni de los españoles, porque no tienen la lógica de los fondos puestos en los mercados, salvo las reservas técnicas, pero que también están sujetas a un criterio conservador. O sea, ahí no vuelven los tipos que dicen perdí, como viene diciendo hace mucho, perdimos 80.000 millones. No, eso cae el gobierno, cae el gobierno con eso. ¿Ya? Entonces, eh, yo creo que la única expectativa que yo podría plantear que puede estudiarse, explorarse, es si la impugnación nacional e internacional de este sistema, que, que rompe y que está en completo desacuerdo, no conversa con lo que son los modelos de pensiones en el mundo. O sea, hay una manipulación de la información grosera. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de sistema mixto, quieren decir que en Chile el sistema es mixto porque hay, digamos, sector privado y hay sector público. Pero eso es una mentira. El sistema mixto conceptualmente es un sistema público de pensiones estructural, de contribución obligatoria, sin propiedad y un ahorro voluntario complementario del trabajador para que en una etapa final, entonces, ese ahorro acumulado voluntario, con competencia y todo lo demás, se incorpore a la pensión resultante del sistema público. Pero acá dicen que tenemos un sistema mixto. Y la ministra del Trabajo lo repetía donde iba, tenemos sistema mixto. Tenemos un mini sistema mixto, puede ser. La PGU, por supuesto, que es un tremendo aporte. Entonces, estamos sujetos a la manipulación con respecto a lo que tenemos un sistema mixto mentiroso, a una seguridad social simulada, a digamos, a que la libertad de elección es una cuestión fundamental y no es así, pues. O sea, en esta materia no es así. O sea, esta cosa no se trata de, porque primero que nada no eligen nada. O sea,
Tú entraste en el 81 y estás en un corral que ha durado 43 años. ¿Qué elegiste? Te pudiste cambiar de AFP. Oye, analicemos, las AFP en 43 años han cambiado de mano. En algún minuto habían 20, 25. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso de elegir es relativo, ¿no? Hoy día ya quedan 6, está concentrado, se ha dicho largamente. Entonces, esta conexión entre los efectos internacionales de la administración de Trump, por supuesto que yo creo que pueden golpear con mucho mayor fuerza al sistema previsional chileno, y eso es gravísimo. No va a golpear de la misma manera a ningún sistema de pensiones que se basa en otra lógica, ¿ya? Cuidado con eso, somos diferentes. Pero el tema es que somos diferentes para peor. O sea, esas son pésimas noticias. Muchas gracias. Mira, Roberto, tu pregunta es una pregunta muy relevante, es una pregunta muy, digamos, peligrosa. No la pregunta, sino que el, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no es cierto? Es de alguna manera una, eh, un despertar a una realidad que no veíamos como posible. Porque, por ejemplo, hay toda una generación que se formó, la generación mía, se formó en un mundo donde había un hecho que marcaba, digamos, todo lo que demás que ocurría, y es la derrota hace 80 años del fascismo en Alemania, que se ha conmemorado hace muy poco. Y de ahí, de la derrota del fascismo en Alemania, surgieron, digamos, los grandes parámetros que marcaron el funcionamiento del mundo, digámoslo así, durante todo el periodo posterior, el medio siglo posterior, y que incluían en primer lugar lo que se llamó la detente, o sea, el acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que fueron los grandes vencedores de la guerra, ¿no es cierto? La guerra la ganó la Unión Soviética, por supuesto, pero Estados Unidos con un papel muy importante y quedó dominando todo, digamos así, el espectro de Occidente. Pero se pusieron de acuerdo porque los dos tenían armas nucleares en que no podían tener guerra nuclear. Y eso, digamos, generó un marco de competencia en paz, por decirlo de alguna manera, relativa, porque las guerras se daban igual, pero se daban en los márgenes, en fin, pero no hubo una guerra mundial entre medio. Ahora, eh, también, ¿no es cierto?, se generaron a partir de eso todas las instituciones de Naciones Unidas, todas las instituciones de la justicia internacional, una serie de avances. Se generaron asociaciones de Estado en el continente que ocasionó la guerra mundial, que es Europa. Y resulta que hoy día tienen una Unión Europea, países que se han sacado los ojos durante miles de años. No estoy exagerando. Y entonces el tema es que esos grandes, digamos, avances fueron avances que de alguna manera llegaron a un punto en que ya no funcionan las cosas como antes. Y sobre todo por lo siguiente, porque, digamos, el mismo proceso que generó la guerra, ¿no es cierto?, que fue el advenimiento de la modernidad en Europa, porque eso es lo que terminó generando la guerra, el desarrollo por primera vez de este sistema moderno de mercado capitalista que se dio en Europa. A Europa la transformó, ¿no es cierto?, en la gran potencia del mundo, pero el propio capitalismo se transformó en capitalismo monopolista y en competencia entre monopolios y en competencia entre estados y en guerra mundial. Y terminó en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y la primera y la segunda. Entonces, bueno, ese fenómeno, ese advenimiento de la modernidad, de alguna manera es lo que está ocurriendo en el mundo ahora en su conjunto. Porque lo que está detrás de todo esto es la urbanización. Y Europa tuvo ese proceso porque se urbanizó primero. Ahora el mundo entero se está urbanizando. Bueno, y el efecto de la urbanización económico es gigantesco. Gigantesco, lo hemos experimentado en Chile. Entonces, el punto es que
ha cambiado el equilibrio de fuerzas en el mundo. Y al cambiar el equilibrio de fuerzas en el mundo se llega a una situación extremadamente complicada y es que los que tenían la hegemonía antes no les gusta que se levanten otros y tratan de impedirlo por la fuerza. Entonces, el momento en que estamos ahora es un momento de que no se sabe cómo vamos a seguir, pero un momento de gran conflictividad, de tremenda conflictividad, muy peligroso y en el cual hay que moverse, digamos, con mucha sapiencia, con mucho cuidado y en el cual, digamos, lo que se ha planteado en este momento con la visita del presidente Boric a China, porque ¿quién fue a China? No fue el presidente Boric solo. Imagínate cómo China, qué importancia va a tener Chile para China, nada. Pero ¿quiénes fueron a China en este momento a entenderse con China? El CELAC. ¿Y qué es lo que es el CELAC? Son todos los países de América Latina y el Caribe, pero unidos. Y fueron allá, encabezados por el presidente Lula de Brasil, pero, digamos, básicamente ese es el camino probablemente que nosotros vamos a tener para poder avanzar en esta cosa. Ahora, para eso tenemos que resolver nuestra crisis política interna, pero eso depende de nosotros, de nadie más, pues. Y la crisis política interna tenemos que resolverla efectivamente acabando con estos abusos. Y que se pueden acabar, claro que se pueden acabar, pues. ¿Y cómo? Apoyándose en el pueblo, pues. El pueblo, en lugar de estar, ¿no es cierto?, indignado contra el sistema político y dispuesto a dinamitarlo, que esa es la situación que hay hoy día, y a recurrir a cualquier demagogo, cualquier loco, ¿no es cierto?, que le diga tres o cuatro cosas, como le meten una motosierra o lo que decía Trump, de drenar el pantano, en fin, todas esas cosas. Bueno, lo que hay que hacer es levantar una fuerza política que diga cuáles son las reformas que hay que hacer, pues, y que llame a pedir el apoyo del pueblo para hacerla. Y el pueblo la va a apoyar, pues, como apoyó los retiros, por ejemplo y obliga al sistema político a que hagan las cosas. En fin, o sea, yo creo que hay que tener, mira, hay que tener mucha confianza en el pueblo y mucha confianza también en el sistema político, porque esa es la trayectoria de un siglo nuestra. El pueblo ha irrumpido masivamente en política una vez a cada década, en promedio, en Chile, en el último siglo. Entre otros, en 1925. Bueno, ahí se creó el Estado moderno con una tremenda irrupción popular. Entonces, el asunto es que yo creo que es un periodo de gran turbulencia, de gran, digamos, por decirlo así, peligro, pero en el cual también están las fuerzas para poder sacarlos adelante. Pero para eso necesitamos una fuerza política que lo haga. ¿Y quién lo tiene que hacer? Las mismas fuerzas políticas que hay, pero tienen que sacarse el cretinismo de la cabeza, po, y entender con lo que estamos viviendo. Eso lo han hecho antes en el pasado. Y puede un partido, ¿no es cierto?, en la mañana estar diciendo una cosa y en la noche cambia y dice otra. Inglaterra, por ejemplo, tenía, ¿no es cierto?, cuando empezó la guerra, en la mañana un gobierno conservador, que era partidario del apaciguamiento de Hitler. Así. Y en la tarde tenía un gobierno conservador, pero que era partidario de ir a la guerra con Hitler. ¿Me entiendes? O sea, los sistemas políticos son flexibles y, sí, y yo creo que pueden entender lo que está pasando. Y el pueblo no se va a quedar tranquilo. El pueblo va a irrumpir, está irrumpiendo. Mira, sí, las señales de la molestia del pueblo están por todos lados. Entre otras, ¿cuántos candidatos a la presidencia independientes hay? Más de 220. 434. Me equivoqué en la mitad, Claro, me quedé corto. hay más de, 200, más de 400. 437, creo que es la última cifra que tiene. Eso Es una está, señal. por supuesto, pues, una señal de que el sistema político no está dando respuesta. Ahora, aquí hay personas, digamos, no sé, Álvaro, me gustaría mucho escuchar tu opinión y bueno, y tal vez sí que puedes cerrar la sesión, por favor, porque estamos en la hora. Bueno, si me das la palabra y brevemente, eh, gracias, Manuel. La pregunta que nos hace ¿Saliste en el diario? Roberto fue, ¿no es cierto? Ah, ¿Saliste en el diario a propósito? ¿así? Ya. Eh, la pregunta que nos hace Roberto es una pregunta de fondo crucial. Eh,
no soy muy optimista respecto a la respuesta. Yo creo que tendremos que pasar por un tiempo bajo el agua, acumulando fuerza, porque en este gobierno, que es el gobierno teóricamente que venía a cambiar todo, es el gobierno que dictó una reforma previsional, acordó una reforma previsional en alianza con la derecha y que prolonga la existencia de la capacitación universal, bueno, hasta cuando se vuelva de nuevo a discutir el tema. Esa es la realidad. Y por lo tanto, no podemos tener esperanza concreta hoy en el actual sistema político, porque este Parlamento, que si bien antes votó a favor de los retiros, hoy día votó a favor de esa reforma previsional que prolonga este sistema, hasta nuevo aviso. Así que bueno, hoy día esos partidos políticos y este gobierno no nos tienen mucho que contar respecto a este punto, quizás respecto de otros. Y respecto a otros, creo que el gobierno lo está haciendo bien. Lo que mencionaba recién Manuel, este viaje a China, creo que es una gran cosa, porque de alguna manera manda el mensaje de que queremos tener autonomía estratégica en materia internacional, en materia de comercio internacional, y eso es un valor que hay que defender. Y ojalá que estén todos en esa posición. Me refiero todos transversalmente en el sistema político. Así que bueno, tendremos que tener paciencia respecto de este tema en particular. No tenemos entre medio una suerte de un analgésico que es la PGU. Y con la PGU se desanima o se desalienta la protesta de fácilmente 2/3 de la población. Porque con la PGU tienen 3, 4 veces mayor pensión que si estuvieran sin PGU, porque las mujeres tienen una pensión mediana de 46.000, los hombres 120.000. Bueno, si tú a eso le agregas los 220.000 de la PGU, que eventualmente podría llegar a ser 250, bueno, ya tu problema principal fue resuelto con esa inyección ahí de ese analgésico. Y en eso el sistema político ha sido hábil porque el negocio permanece, se prolonga. Este negocio de la AFP que genera estas pensiones miserables de 46.000 y 122.000, muy lejos del salario mínimo, muy lejos del salario mínimo, ¿verdad? Por tanto, no alcanzan para vivir. Bueno, este sistema se prolonga y tendremos que esperar una nueva generación de políticos, porque esta ya pasó ya. Es los actuales, los que firmaron esa reforma previsional, es gente joven, no es gente vieja. Tenemos que esperar gente más joven. No sé si nuestros hijos ya no, tal vez nuestros nietos, pero esa es la realidad nada más. Simplemente esa es la realidad. Y bueno, ojalá que el pueblo vaya tomando conciencia y se vaya levantando frente a esta injusticia, porque yo coincido plenamente con Manuel que esto es un abuso de marca mayor. Eh, en algunos detalles podemos tener miradas distintas con Manuel. Creo que es positivo que se haya aplicado ahora una carga al empleador que va a llegar hasta el 6%. En algo mejoran las cosas, porque ya no es solo sobre los hombros del trabajador que pesa esta carga, sino también sobre los hombros de los empleadores. Cabe sí ahí señalar algo que se dice re poco, y es que para las pymes, que son empleadores también, este es el peor negocio de su vida, porque tienen que pasar plata primero de sus trabajadores, que es el 10%, y ahora también van a tener que llegar hasta un 6% de su propio capital de trabajo, y no van a ver ningún peso, porque los que ven los pesos son las grandes empresas. Esos son los que pueden emitir bonos para captar platas del fondo de pensiones y financiar sus actividades, o incluso pueden emitir acciones y para los mismos efectos. En cambio, las pymes no están ahí, no son elegibles. Entonces aquí lo que hay que hacer es juntar la fuerza de los trabajadores con la fuerza de las pymes para lograr una alianza transversal fuerte que vaya a atacar y a desplazar a los grandes abusadores que hay en este país, que son las grandes empresas.
o si ustedes más de alguna vez tal vez habrán visto, les habrá llegado esos cuadritos que manda alguien que vive en España y dicen, miren esto es lo que cuesta los bienes en el supermercado. Y son más baratos que en Chile, en circunstancias que ellos tienen, no sé exactamente cuál es la proporción, pero un ingreso per cápita cercano al doble probablemente, o por ahí. Y sin embargo, todos los bienes de, esenciales allá son más baratos que en Chile, donde tenemos gente que tiene un salario mediano, creo que está en 580 hoy día, ¿no? 580.000 pesos, y allá está como en 3.000 euros. Bueno, habrá que aguantarse nomás, pues, y esperar que las nuevas generaciones eh, se tomen en serio este asunto y terminen con estos abusos que son abusos descarados. Y por algo, para cerrar, estimado Manuel, eh, este señor de las comunicaciones, que falleció hace un tiempo atrás, Ricardo Soto, nos calificó a nosotros, a Chile, nos calificó a Chile como la Corea del Norte del capitalismo. Y eso es nomás, pues. En ese lugar estamos, es el lugar más extremo en materia de libertad económica para que el que tiene dinero haga lo que se le venga en gana y los demás, bueno, tendremos que aguantarnos. Eso, lamento que no sea tan optimista, pero bueno, hay que realmente que darse un baño en realidad también. Muchas gracias, querido Álvaro. Muchas gracias. Bueno, invito a todos los asistentes, a todos los que nos van a escuchar a través de Facebook, de YouTube, que mañana lo tendremos este video levantado ahí, como se dice. Los invitamos a la segunda sesión del ciclo Senda, las reformas necesarias. Este ciclo lo inauguramos hace un mes ya prácticamente, unas pocas semanas, en que la primera presentación se la pedimos a Felipe Larraín, director de CLAPES UC, pero que levantó en torno al tema que le preocupa, digamos, a Roberto, la propuesta que nosotros apoyamos, que es la integración latinoamericana. Y que lo haya propuesto esto la Universidad Católica, a nosotros nos pareció de gran importancia y él tuvo la gentileza de venir a exponer su propuesta acá. Y esa fue la primera sesión de las reformas necesarias, cambiar el enfoque de inserción internacional del país. Eso es una reforma necesaria clave. Ahora, le pusimos a esa sesión una consigna que la inventó Jackson Chol, que era director de Senda, el hombre más importante de Chile mientras estuvo vivo, digamos. Y Jackson Chol habló y llamó a esa estrategia nueva desarrollo hacia adentro de América Latina. Jackson Chol hay que tenerle respeto por las consignas que inventa, porque él inventó la famosa consigna de revolución en libertad del presidente Frei Montalva. Bueno, la segunda sesión es sobre el principal abuso, que no es este de las pensiones, este es el segundo. El principal abuso es que 10 mineras se lleven cobre que vale el equivalente a la mitad de los ingresos totales del Estado. Aquí estos tipos se llevan un quinto de los ingresos del Estado. Las mineras se llevan la mitad. Entonces, el equivalente a la mitad. Eso hay que recuperarlo, hay que aplicar la Estrategia Nacional del Litio, es decir, reservar los recursos estratégicos para la explotación exclusiva de empresas del Estado, sociedades controladas por el Estado, y después obligarlos a ellos a que prohibirles que exporten en bruto, prohibirles que exporten concentrado y todo eso. Esa es, a nuestro entender, la segunda reforma necesaria. Para eso hay que naturalmente derogar el decreto de ley 3500 y hay que, digamos, probablemente, no 3500, sino que el decreto ¿cómo se llama? La ley de Piñera, pues, el de las concesiones plenas. Bueno, el decreto 3500 yo creo que también hay que derogarlo, ¿no es cierto? De todas maneras, Aquí está el hombre que propuso derogarlo, hizo el proyecto de ley para derogarlo. Bueno, pero esa es la reforma que vamos a tratar la última semana de este mes. Así que quedan todos invitados. Vamos a tener grandes
asistentes, porque hay mucha gente que está consciente que esa es la principal reforma necesaria. Así que nos vemos ahí. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a quienes nos verán por redes sociales. Hasta luego. Chao, chao.